Buenas tardes y buen sábado para todos. Compartimos nuestra oración de este día a la luz del Evangelio de San Mateo. Estamos leyendo el final del capítulo 9 y el comienzo del capítulo 10. El pasaje de hoy dice así: Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para su cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: Vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. La compasión de Jesús por la multitud, con esta imagen tan fresca en el corazón de los discípulos y tan clara, tan cotidiana, como están como ovejas sin pastor. La compasión del corazón de Jesús, que es la compasión de Dios, le hace ver la necesidad de que haya otros, de no ser él solo quien recorre pueblos y ciudades. Convocar para la misión, en primer lugar, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, en primer lugar al pueblo elegido, destinatario primero de las promesas de Dios. La misión consiste en anunciar la cercanía del reino, esto es, la cercanía de Dios, anunciar el amor de Dios. Y esta presencia del reino se manifiesta muy concretamente. Los discípulos son enviados con el poder de Dios para sanar, para purificar, para expulsar a los demonios, es decir, para expulsar a todos los males que aquejan a los hombres a quienes son enviados. Y esto tienen que hacerlo gratuitamente. No hay que buscar ningún beneficio personal en el anuncio del Evangelio. El único beneficio es el que da sencillamente el desarrollo de la propia vocación, el crecimiento personal en este camino al que fuimos llamados. Esto de la búsqueda de beneficios personales lo vemos, desgraciadamente, a veces en exceso, dentro o fuera de la iglesia, en otras iglesias, en otras confesiones, en otros credos. Hay quienes buscan enriquecerse, yo diría groseramente, a nivel material, económico. Pero también hay otro modo de buscar beneficios personales, de los cuales, otros modos de los cuales tenemos que tratar de liberarnos y de tenerlos presentes para que no nos tienten, que son otras ganancias, son ganancias que tienen que ver con el reconocimiento de los demás por las tareas que realizamos, por lo que vamos haciendo, el simplemente deseo de sentirnos un poquito mejores que los demás. También puede ser una búsqueda oculta en el desarrollo de nuestra vocación. La vocación, el llamado, surge de el reconocimiento personal que hacemos de la importancia de la presencia de Dios, la importancia de la fe, lo importante que es para nosotros conocer las cosas de Dios y entonces esta necesidad de transmitirlas a otros, pero también surge de la necesidad de reconocer la importancia de la intervención de Dios en la historia. Suena un poco ambicioso, pero en realidad conociendo la voluntad de Dios y conociendo el desarrollo de la vida de nuestras sociedades, de nuestra familia, incluso de nuestra comunidad, descubrimos que es necesario que Dios intervenga para transformar las cosas que no están bien, para expulsar aquellas cosas que nos hacen mal en lo personal, en lo comunitario, en nuestra sociedad, en el país, en el mundo. Es una necesidad que sale del corazón por la importancia del mensaje que tenemos para dar y por la distancia que todavía hay entre
el reino de Dios, el amor de Dios, su voluntad y la vida cotidiana de las personas y de las sociedades. San Pablo lo experimenta tan profundamente que en una de sus cartas llega a decir: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Es como una necesidad imperiosa que sale del corazón. Y esto ambicioso de transformar el mundo, de todas maneras hay que concretarlo. Se trata a lo mejor de algo mucho más simple y mucho más al alcance de nuestra mano, copiando el estilo de Jesús. Es la necesidad de ayudar al que tengo cerca, la necesidad de liberar de los males que sean a quienes Dios nos ha confiado de alguna manera, a quienes están a nuestro lado. Muchas veces hacer presente el reino de Dios, anunciar gratuitamente el reino de Dios se limita a tener tiempo para escuchar, para acompañar, para sostener, para visitar a alguien que lo necesita. Sin esta experiencia de la concreción del reino de Dios que transforma, falta algo esencial en la vida de los discípulos y en la vida de la Iglesia. En este pasaje y en los otros que usan o traen de Jesús la misma expresión: la cosecha es abundante, los trabajadores son pocos, me gusta subrayar la realidad de que hay frutos en el mundo que ya Dios puso. Se trata de cosechar algo que ya está allí, una tarea muy importante cuando descubrimos que la sociedad es tan diferente de como nosotros la imaginamos o como nosotros creíamos que debía ser, o incluso de la sociedad en la que crecimos. El gran desafío es no tratar simplemente de transformar todo sin más, sino de tener una mirada capaz de descubrir qué cosas buenas hay, qué cosas son de Dios. No vaya a ser que intentando generar algo, creyendo que viene de Dios, queriendo hacer el bien, pero sin prestar atención a las cosas de Dios, no vaya a ser que estemos trabajando en contra de Dios, que estemos no reconociendo y no haciendo crecer las cosas buenas que ya están en nosotros mismos y en nuestra familia y en nuestra sociedad. Para hacer esta experiencia, para hacer visibles las cosas de Dios, hay una palabrita que está dicha casi de paso en este pasaje, pero en otros está mucho más desarrollada y explícitamente dicha, es el estar con Jesús. Primero Jesús los convoca, quiere que estén con Él, quiere que estemos con Él. Nuestro tiempo de oración, nuestra búsqueda de estar más cerca de Jesús es lo que va a alimentar no solo el deseo de transmitir algo tan grande, porque vamos a ir descubriendo cada vez más la grandeza de nuestra fe, la grandeza de pertenecer al pueblo nuevo de Dios, a este nuevo Israel que es la Iglesia, la importancia de esa cercanía que nos hace desear que otros también puedan experimentarla, no solo eso, sino también descubrir la fuerza, el poder que nos viene de Jesús, que nos capacita para transformar, para ir haciendo que las cosas de Dios estén cada vez más presentes en el mundo, en la medida en que nosotros podamos sembrarlas, y también para hacer que cada vez sean más visibles las cosas buenas que ya están en el mundo que Dios dejó, frutos que tenemos que descubrir y poner a la luz también para dar esperanza. Que el Señor nos conceda esta gracia, estar con Jesús y salir enviados por Él. Cada día reconocer que nuestra vocación, nuestra tarea primera es hacer presente el reino a través de nuestras vocaciones personales, a través de nuestros trabajos, nuestras tareas, a través de las cosas que nos toquen hacer, tener siempre presente que la primera misión es descubrir las cosas de Dios, hacerlas visibles y sembrar en los corazones de quienes nos rodean esa presencia del reino, con actitudes concretas que manifiesten el amor de Dios. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que tengan un buen fin de semana y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.